Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué el Paris Saint-Germain se cayó a pedazos. Un equipo que en algún momento supo ser el equipo más caro del mundo, con los mejores jugadores, con una delantera temible, pero que al día de hoy, si miramos lo que fue el equipo planteado por Luis Enrique en la primera fecha de la Liga Francesa frente al Le Havre, está lejísimos de tener esas superestrellas que hace no tanto tiempo contaba y justamente lo habían convertido en uno de los grandes equipos del fútbol europeo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha vuelta comenzamos con la idea del mismo. Hasta hace no mucho tiempo, el Paris Saint-Germain tenía el equipo más costoso del mundo. Si nos tomábamos como referencia a Transfermarkt, que le pone un valor a cada uno de los jugadores, y mirábamos los equipos europeos, no había ninguna plantilla que tenga un valor superior al del conjunto francés. Sin embargo, en la actualidad, si nos ponemos a repasar justamente esta misma fuente, el Paris Saint-Germain no figura ni siquiera en el podio, recién detrás de Real Madrid, de Manchester City, de Liverpool y del Arsenal. En el puesto número 5 aparece con un valor de mercado por debajo de los 1.000 millones de euros, que claro, no es un bajo valor, sigue siendo uno de los planteles más costosos, pero está muy por debajo de ese equipo plagado de estrellas que supo tener hace no mucho tiempo. Y es que el proyecto liderado por Nasser Al-Khelaifi, sin duda con el correr de los años cada vez iba creciendo más y más exponencialmente, desde lo que fue su llegada a comienzos del 2009-2010, con cada uno de los fichajes que hacía el Paris Saint-Germain se iba consolidando como una gran potencia futurística, primero en Francia donde dominó prácticamente durante toda la última década y después poco a poco creciendo también a nivel europeo en general, llegando a instancias decisivas de la Champions. Sin embargo, este gran proyecto sin duda parece haber tocado un techo en lo que fue la temporada 2022-2023 y a partir de ese momento el equipo al correr de las temporadas y a medida que se fue desarmando y volviendo a armar no ha logrado tener o mantener esa misma calidad. Hasta hace no tanto tiempo, 2 años atrás, cuando Mauricio Pochettino estaba en el banco del Paris Saint-Germain, sin duda el 11 que podíamos encontrar en el conjunto parisino daba miedo. En el arco estaba Donnarumma, por la derecha estaba Hakimi. En la saga central nos encontrábamos con Marquinhos, que muchas veces terminaba siendo acompañado por Sergio Ramos, un jugador que venía de tantas temporadas jugando en el Real Madrid y que se había convertido en uno de los mejores defensores de la historia. Y un fichaje que ilusionaba y mucho dentro de lo que es el Paris Saint-Germain. Por la izquierda un joven Nuno Gómez que había hecho una muy buena temporada. En la mitad de la cancha un histórico como Marco Verratti, tantos años jugando en Paris Saint-Germain, uno de los volantes más distinguidos también del fútbol europeo, acompañado, y acá quizás iba rotando un poco más, a veces por Carlos Soler y Fabián Ruiz, a veces Renato Sánchez. Estos acompañantes en general no cambiaban tanto, pero claro, la delantera del Paris Saint-Germain sobre todo era considerada una de las mejores delanteras del mundo y probablemente en cuanto a nombre y individualidades muy difícilmente se vuelva a repetir una cosa igual. Es difícil encontrar que un equipo tenga en la delantera 3 de los mejores 5 jugadores del mundo, pero el Paris Saint-Germain había logrado reunirlos. El primero que llegó fue Neymar en su momento desde el Barcelona. 222 millones de euros pagaron por el brasileño, que era su cláusula de rescisión, convirtiéndolo en el futbolista más caro de la historia. El segundo en llegar un par de temporadas después fue Kylian Mbappé, joven, sabiendo que era el gran talento generacional que tenía el Mónaco y el fútbol francés, pagaron también una cifra exorbitante, 180 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo jugador más caro de la historia. Pero si a estos dos jugadores le faltaba una frutilla al postre, lo que necesitaba quizás el Paris Saint-Germain, o al menos ellos creían, para obtener la tan ansiada Champions, era sumarle al mejor jugador de la historia. Lionel Messi, después de su salida de Barcelona, que no fue de la mejor, firmaba un contrato de 2 temporadas con el Paris Saint-Germain para terminar de conformar esta gran delantera, la famosa MNM. Sin embargo, este equipo, está más que claro, no terminó siendo lo esperado. Y es que a nivel local no es ningún tipo de parámetro, porque el Paris Saint-Germain dominó en la era de Messi, Neymar y Mbappé, y va a seguir dominando seguramente por muchos años. Y acá va más allá de que el Paris Saint-Germain tenga un buen equipo, mejor, peor, plagado de estrellas o no, va básicamente en detrimento de lo que es la liga francesa, que cada vez tiene menos dinero, los equipos están cada vez en una peor situación económica, por lo cual no pueden mantener un plantel, y el Paris Saint-Germain, con un equipo que siempre se suman nuevos futbolistas, que puede mantener una base,
va a seguir ganando probablemente casi todos los torneos, tanto a nivel liga como también a nivel copa. Pero eso no resiente y ese nunca fue el objetivo de Nasser Al-Khelaifi cuando se incorporó como uno de los grandes inversionistas que iba a tener este conjunto. Está más que claro que lo que buscaba el Paris Saint-Germain era la Champions. Sin embargo, las derrotas que se fueron sumando a lo largo de esas temporadas hicieron que hoy en día ni Messi, ni Neymar, y mucho menos Kylian Mbappé y Sergio Ramos se hayan mantenido en el plantel. Hace unos meses, cuando Mbappé decidía irse al Real Madrid, en otra operación claramente muy traumática, donde el conjunto parisino hizo todo lo que estaba a su alcance para mantenerlo y sin embargo Mbappé decidió irse y además no dejarle un euro porque se fue en condición de libre. De parte de Nasser Al-Khelaifi, justamente el dueño del París, dejó una declaración contundente respecto al futuro. Tenemos un nuevo ciclo. Explicamos que queríamos construir un equipo para el futuro. Un equipo que realmente pueda jugar junto durante otros 6 u 8 años. Tenemos el equipo más joven entre los 10 mejores clubes europeos. Nos enorgullece y es fantástico que sigamos esta estrategia con jugadores jóvenes, también franceses, para poder lograr nuestros objetivos. Sin embargo, el último partido del París, en lo que fue el debut de la Liga Francesa frente al Le Havre, ganándole 4-1 de muy buena manera, dejó muchísimos comentarios, pero no sobre todo respecto a lo que fue el funcionamiento del equipo, sino sobre todo a lo que fue el 11 que puso de titular Luis Enrique, que hoy en día es el entrenador. Si bien, por ejemplo, se repiten algunos nombres del 11 que les mencionaba antes, como Donnarumma en el arco, Hakimi en el lateral derecho, el resto la verdad que es un equipo completamente nuevo. Skriniar y Pachó, nuevo refuerzo que llegó desde el fútbol de Alemania, son los centrales, en vez de Sergio Ramos y Marquinhos. Por el lateral izquierdo, sin estar Nuno Gómez por ahora disponible, terminó jugando Sagué, un lateral derecho de apenas 18 años. En la mitad de la cancha jugó Asensio, Vitinha y Zaire Emery, este último un jugador muy interesante que veremos cómo va creciendo. Y en la delantera, sobre todo donde más se ve este cambio de calidad, terminó jugando Mbaye, Goncalo Ramos y Lee, un futbolista coreano que llegó desde el Mallorca la temporada anterior, en detrimento de lo que había sido evidentemente los Sergio Ramos, los Marquinhos, los Verratti, los Messi, los Neymar y los Kylian Mbappé. Y esto, claro, plantea un interrogante muy importante de cara a futuro. Si el Paris Saint-Germain no logró el gran objetivo de ganar la Champions con esas superestrellas, con este equipo actual, ¿está realmente para volver a pelear? Y la sensación al menos parece que no. Si bien la temporada pasada llegó a semifinales, la verdad es que no era un equipo que jugara muy bien, que digamos, estuvo al borde de quedar afuera frente a Barcelona, probablemente si no fuese por la expulsión de Ronald Araujo, se hubiesen quedado afuera en los cuartos de final, y en las semifinales se quedaron afuera frente a un muy regular Borussia Dortmund, no un equipo extraordinario ni mucho menos, pero sin embargo no pudieron vencer en ninguno de los dos duelos al conjunto alemán. Y esto claramente plantea una idea de que difícilmente veamos al Paris Saint-Germain con el correr de los próximos años siendo protagonista. Ya no va a fichar esos grandes nombres, esos grandes jugadores. La salida de Kylian Mbappé para mí terminó de resentir todo el proyecto, porque teniéndolo a Kylian siempre te iba a exigir que hagas grandes esfuerzos, que traigas grandes jugadores y que gastes mucho dinero, pero ya sin el francés, sabiendo que es muy difícil que con el plantel actual el Paris Saint-Germain pueda pelear seriamente por la Champions, parece que se han relajado un poco. Saben que a nivel local van a seguir ganando cosas, que no es necesario invertir tanto dinero, y saben que para ganar la Champions van a tener que esperar una buena oportunidad de poder fichar un gran jugador, porque hoy en día los grandes jugadores que le podrían cambiar probablemente la ecuación al Paris Saint-Germain no están en el mercado, y si están en el mercado salen fortuna. Estamos hablando de más de 250 millones de euros como mínimo. Me refiero a jugadores como Haaland o Vinicius Juniors, que ni siquiera están en el mercado porque sus equipos Real Madrid y Manchester City no los quieren vender. Está claro que estamos en una etapa de transición complicada y que lo que fue un super equipo que todos creíamos que podía quedar en la historia y lamentablemente terminó siendo un super fracaso, hoy en día ha llevado al Paris Saint-Germain a tener una plantilla y sobre todo un 11 bastante más humilde. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan hoy en día del equipo que tiene el Paris Saint-Germain? ¿Creen que puede pelear en Europa? ¿Creen que lamentablemente con este equipo no le alcanza? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.